El Estado de Israel no tiene absolutamente ningún derecho a existir debido a la religión. La religión judía y la cristiana son nulas y sin valor. La tierra es islámica, los judíos no son una nación y de todas formas tienen que vivir bajo el yugo del Islam. Aquí en Medio Oriente lo describiría como el cráter del volcán, Israel. En el mapa estamos en el corazón de Medio Oriente. De hecho, estamos en el centro del mundo árabe e islámico, rodeados por este océano de personas que, en la mayoría de los casos, son hostiles hacia Israel. Y este es el gran desafío de sobrevivir en esta zona. Solo para comparar con Estados Unidos, ¿quiénes son sus vecinos? Al norte están los canadienses, al sur los mexicanos, al este los delfines y al oeste las barracudas. Bien, ¿qué tenemos nosotros como vecinos? Al norte Hezbollah, al suroeste Hamas, al este Jordania y más allá es Irán, Irak, ISIS, recuerda, y al oeste tienes Libia con todas las atrocidades de ese país, Sudán, Yemen, todos estos estados fallidos que se convirtieron en baños de sangre durante, digamos, los últimos 15 años. Estos son nuestros vecinos. Vivimos en un vecindario donde buscamos ser como una pequeña nación. Una pequeña parte de la población de Medio Oriente aún cree en su derecho a este lugar, aún cree en el mundo que debería apoyar a Israel como lo hizo en el pasado. Sin embargo, luchamos para sobrevivir en la tierra de nuestros antepasados y para revivir nuestra cultura después de 2000 años de exilio. Los problemas actuales en Medio Oriente derivan de intentar sobrevivir en la tierra de nuestros antepasados. Nuestros vecinos no nos quieren aquí y buscan deshacerse de nosotros. La ocupación no empezó en 1967. La ocupación fue en 1948 cuando se creó el Estado. Si vemos Medio Oriente, seguimos luchando. El pulpo iraní que se construyó durante los últimos, digamos, 40 años, incluyendo Irán, es la cabeza del pulpo. Y los tentáculos estaban en Líbano, Hezbollah, Siria, el régimen de Assad que apoyó a Irán, Irak que fue tomado por Irán, Yemen, los hutíes que están devastando el mundo, el comercio, el tráfico marítimo. Hamas y otras organizaciones fueron entrenadas, armadas y patrocinadas por Irán y su aliado Qatar. ¿Quién es el principal enemigo de Occidente, especialmente de Estados Unidos e Israel? Ellos aparentan ser amables al albergar una base aérea estadounidense en Qatar llamada Udaid. Sin embargo, si escuchas solo media hora de Al Jazeera en árabe, no puedes escapar de los mensajes maliciosos contra Occidente en general y contra Estados Unidos, que es la cabeza del problema. Israel es aliado de Estados Unidos. El Islam en realidad debería luchar contra estos países temporales como Estados Unidos e Israel. Esta es la impresión que se obtiene de este canal, que es muy influyente, especialmente en el mundo árabe, damas y caballeros. Con una guerra brutal que costó la vida de cientos de soldados israelíes y cientos más de civiles. Un precio altísimo para una nación pequeña, pero el pulpo iraní casi cae y Hezbollah suplica por su vida. Siria ya no existe, Hamas está a punto de desaparecer, Irak le dio la espalda a Irán. Los únicos o los últimos mohicanos que quedan para luchar por Irán son los hutíes. Irán quedó vulnerable tras la defensa aérea de Israel y ahora cualquier país puede hacer prácticamente lo que quiera en Irán porque está expuesto. Saben que son vulnerables y muy cautelosos. Y recientemente, desde que Trump fue elegido en Estados Unidos, intentaron poner buena cara para convencer a la gente en América que es lo suficientemente ingenua como para creerles. O caer en la trampa de las mentiras iraníes al pensar que podría haber una solución pacífica. Primero que nada, el programa nuclear, luego el expansionismo de Irán, que se demostró durante los últimos años, y el esquema que construyó es el lado chiita del Islam. Hay otro lado en el Islam, el lado sunita, que no es menos problemático. ¿Qué tenemos en el lado sunita? Primero que nada tenemos a Hamas. Aunque eran sunitas, fueron apoyados por Irán,
Hoy tenemos a ISIS gobernando Siria. Muhammad al-Shara, el presidente de Siria, su apodo es al-Yulani, es un graduado de ISIS y Al-Qaeda y ahora tiene un estado. Ups. Pensé que nos deshicimos de ISIS en 1918, en 2018, solo para descubrir que hoy ISIS tiene un estado legítimo en el terreno. Significa en los mapas, reconocido por el mundo. La gente viene a verlo, los canales de medios lo están entrevistando, él está viajando por el mundo para recolectar apoyo. Aunque había una recompensa, creo que eran 10 millones de dólares por su cabeza puesta por la CIA. Bien, y hoy él está dirigiendo un estado, bien, así que esto al menos potencialmente es un problema. Recuerda que él tiene el respaldo de Turquía, gobernada por Erdogan, presidente de la Hermandad Musulmana. Así que más o menos nos deshicimos del plan iraní para encontrar eso. Hay otro que está surgiendo del lado sunita para tomar el control de la situación. Así que aquí estamos. No es que uno sea el bueno y el otro el malo. Son dos aspectos del mismo problema islámico radical, chiita y sunita. El objetivo es el mismo, eliminar a Occidente e Israel. Debemos abrir los ojos y entender los problemas actuales. La pregunta es, ¿qué los impulsa? Porque sin entender qué los impulsa, qué los motiva, no podemos entender los problemas actuales. Para entenderlo, debemos adentrarnos en su mentalidad. ¿Cómo esos musulmanes radicales? Y aquí un comentario muy importante. No todos los musulmanes son radicales, hay muchos, incluso diría que la mayoría no lo son. Los Emiratos están gobernados por un grupo que no comparte la visión radical del Islam. Marruecos, Egipto y Jordania no comparten esa visión radical. Para ellos, Israel sería tolerado en Jordania y Egipto, y un socio en Emiratos, Marruecos y Bahrein. Entonces, dicho esto, ellos no son un problema. El problema es el lado radical del Islam, que lucha contra nosotros y contra la mayoría de nosotros aquí en todo esto. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué demonios tienen contra nosotros? ¿Por qué luchan de una manera que puede causar destrucción, como vemos en Gaza? A pesar de todo, siguen adelante y no se rinden aunque saben el alto precio. La pregunta es, ¿qué los motiva? ¿Cuál es su visión del mundo sobre los judíos y los cristianos? Por cierto, esto es más o menos lo mismo. Está construido a partir de algunas capas. La capa más básica es la religiosa. Según su interpretación del Islam, el Islam llegó al mundo para reemplazar al cristianismo y al judaísmo. Llevaron la teoría del reemplazo más lejos, diciendo que el Islam llegó para sustituir al cristianismo y judaísmo. Ambas religiones, judaísmo y cristianismo, no valen nada. Din batil, como se dice en árabe. ¿Alguien aquí habla árabe? No muchos. El árabe es la clave. El judaísmo y el cristianismo son nulos y sin valor. Din batil significa religión de la falsedad, mientras que solo el Islam es la verdadera religión de haq. ¿Por qué tener un Estado judío si el judaísmo ya no existe? La secuencia trata sobre estados cristianos. ¿Por qué los necesitan? El cristianismo perdió sentido desde la llegada del Islam, que vino a reemplazarlo junto con el judaísmo. Esa es la primera capa. La segunda es la cuestión territorial. Israel es en realidad una tierra islámica. ¿Por qué? Porque una vez que los musulmanes ocuparon este país y cualquier país en el mundo, solo hay un boleto de ida para entrar al mundo del Islam y no para salir. Por eso, por cierto, ellos afirman que España, la península ibérica, España y Portugal deberían volver a ser islámicos, porque tras ser dominada por el Islam, Sicilia, al sur de Italia, debería volver a ser islámica. Grandes partes de los Balcanes, hasta el norte, llegando a las puertas de Viena, donde fueron derrotados el 11 de septiembre de 1683. Ahora sabes por qué eligieron la rebelión de septiembre. Nueva York en Washington. Y cualquier tierra que alguna vez estuvo bajo el dominio islámico debe volver a ser islámica, incluyendo este país también. Entonces, ¿quién vino? Lord Balfour, ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, hace 100 años. Y él, evangélico, anglicano, cristiano, le da esta tierra a los judíos. Disculpa, ¿le pertenece la tierra? Esta es una tierra islámica. ¿Cómo es que el ministro de Relaciones Exteriores británico, cristiano evangélico, le da esta tierra a los judíos si no le pertenece y ellos no la merecen? Eso es lo que dicen. Luego, peor aún, en San Remo, Italia.
Abril de 1920, la Convención de San Remo de la Liga de Naciones decide adoptar la Declaración Balfour y convertirla en un documento legalmente vinculante a nivel internacional. ¿Quién vota por esto? Rusia, Japón. ¿Por qué Rusia y Japón pueden votar para entregar este país a los judíos? Esto es una conspiración contra el Islam. Entonces, y recientemente, hace algunos años, el presidente Trump reconoce a Jerusalén como la capital del Estado de Israel. ¿Quién le dio esta ciudad para reconocerla como la capital de los judíos? ¿Le pertenece a Trump? Esta es la pregunta que ellos plantean. Así que este país pertenece al Islam. No se puede quitar del mundo islámico y darla a los judíos. Tercera capa. Los judíos no son una nación, sino comunidades en todos los países. Un judío estadounidense es estadounidense y judío. Él es judío, como otros estadounidenses que pueden ser cristianos o musulmanes. Es estadounidense. Un judío en Irak es un árabe iraquí que resulta ser judío, igual que muchos árabes iraquíes que son cristianos, yazidíes, sabayos, mandaitas o musulmanes. Un judío en Rusia es simplemente un ciudadano ruso judío, igual que otros rusos pueden ser cristianos u otra cosa. Los judíos forman comunidades en distintos países, no una nación como tal. Entonces, ¿por qué requerir un Estado judío? El cuarto problema es que los judíos, al igual que los cristianos, deberían vivir bajo el yugo del Islam como simíes, sujetos a la ley Sharia. Según las reglas para judíos y cristianos bajo dominio islámico, por ejemplo, a judíos y cristianos solo se les permite montar burros, no caballos, para menospreciarlos. La casa judía o cristiana y su sinagoga o iglesia deben ser más bajas que las de musulmanes y su mezquita. Para mostrar quién es superior o inferior, un judío y un cristiano deben caminar en el canal de aguas residuales en medio de la calle. En la Edad Media no había alcantarillado bajo edificios ni calles. Todo lo que salía de las casas, no solo de las cocinas, quedaba en la calle. Este era el canal de aguas residuales por donde judíos y cristianos debían caminar, mientras los musulmanes usaban la acera. Tenían que estar marcados con un parche amarillo, una bufanda amarilla o un sombrero amarillo, los cristianos con un parche morado, una bufanda morada o un sombrero morado. Y esto no comenzó en la Alemania islámica de los años 40, comenzó en Bagdad en el siglo IX. Esto fue lo que se inventó, el parche amarillo, y para los cristianos, el parche morado. ¿Por qué? Porque los judíos y los cristianos son impuros y los musulmanes deben evitar tocarlos en la calle, así que tienen que ser marcados. Judíos y cristianos no pueden vender vino, ya que musulmanes podrían comprarlo y beberlo. Los cristianos no pueden vender cerdo, igual que judíos y cristianos deben pagar el impuesto jizya cada mes. Ve con el recaudador y arrástrate desde la puerta hasta el recaudador por el suelo. Reciben una patada tras dar la jizya y huyen del lugar. ¿Por qué? Porque en el Corán hay un verso que dice que judíos y cristianos, la gente del libro, deben pagar la jizya con su mano, mientras están humillados. Y para implementarlo literalmente, esta fue la práctica en algunos lugares, en algunas épocas, y cada vez más. Lee más sobre la simitud en el libro de Bat Yeor, Islam y Simitud. Bat Yeor es el seudónimo de Giselle Littman, una señora judía. Ella nació en Egipto, en Alejandría, y por eso su seudónimo es Bat Yeor Bat Yor. En hebreo significa la hija del Nilo, y ella es una experta mundial sobre el Islam. Ella habla árabe, lee árabe, y sus libros son los mejores para aprender qué pasa por la mente de estas personas. Y recomiendo mucho este libro, Islam y Simitude, y cualquier otro libro escrito por Batya o Bat Yayor, damas y caballeros. Dado que los judíos y cristianos tienen que vivir bajo esos términos en el Islam, no tienen derecho a ningún Estado, policía, soberanía, gobierno, ejército, policía, ni ninguna otra manifestación de independencia y soberanía. Este es el resultado o esta es la conclusión de las leyes de la Dima. Así que si combinas todas estas cosas, el Estado de Israel no tiene absolutamente ningún derecho a existir debido a la religión. La religión judía y la cristiana no son inválidas. La tierra es islámica. Los judíos no son una nación y de todos modos tienen que vivir bajo el yugo del Islam.
¿Qué pasó desde el último cuarto del siglo XIX? Los judíos están llegando en grandes números a este país con la ayuda del cristianismo occidental. Y aquí establecen el mandato bajo el reino cristiano británico. Y luego declaran un estado en 1948, ocuparon el país y luego Jerusalén en 1967. Lo peor ocurre después, cuando los judíos rezan en el monte del templo. Y esto en realidad es la culminación de este proceso que ellos ven como la resurrección del judaísmo después de que fue cancelado por el Islam. Y esto es algo que ellos no pueden comprender porque es una amenaza teológica para la mera existencia del Islam. Y esta es la conspiración del judaísmo y el cristianismo contra el Islam. Y de hecho, ellos luchan esta yihad contra nosotros para salvar al Islam, según su interpretación, para salvar al Islam del peligro del regreso del judaísmo a la vida, como Estado, ejército, policía, ministerios y relaciones con otros países, sobre todo cristianos. Y esto es lo que los motiva hasta el grado de que no les importa su propia gente que muere. Porque de todas formas, ellos van a ser mártires, ya sabes, mártires en el cielo, para disfrutar de todas las bondades del paraíso. Así que si los matan, realmente no pasa nada, siguen vivos. Hay un verso en el Corán que dice, no consideres muertos a los que murieron por Alá. No, ellos están vivos. Alá cuida de ellos. Este verso del Corán dice que en realidad no están muertos, aunque anuncien que 40,000 o más han muerto en Gaza. Esto es lo que dan para consumo externo, porque así el mundo va a socavar a Israel, se enojarán con Israel. Para ellos está bien, lo dice el Corán. En otros lugares, Aktuluma Tuktalun, en la guerra. Tú matas y te matan. Realmente no pasó nada especial. Ellos ven esta guerra contra Israel como una guerra religiosa y santa, la yihad para salvar al Islam del peligro del regreso del judaísmo a la vida con el apoyo del mundo cristiano. Y ahora la pregunta es nuestra pregunta. ¿Qué hacemos con esto? Nuestra pregunta, ¿qué hacemos con esto? ¿Sucumbimos a esta mentalidad? ¿Nos rendimos? ¿Lo aceptamos o luchamos? ¿Resistimos? Y la respuesta, al menos según Israel, es que luchamos, resistimos. Les mostraremos, pero solos es muy difícil. Dependemos de otras naciones, dependemos especialmente del mundo cristiano para salvarnos a ambos. Porque si Israel fracasa en esta guerra frente a la yihad, la distancia a Europa es de solo 3 horas de vuelo. Cuando llegue a Europa, habrá tanto ánimo que las masas de musulmanes que ya migraron a Europa se levantarán porque pueden, y hoy, desafortunadamente, los gobiernos en Europa, especialmente en Europa Occidental, están temblando y estremeciéndose por esta migración. En Francia ya hemos tenido casos en los que personas fueron degolladas al menos 2 veces, y degollar es la forma estándar de deshacerse de tu enemigo. Y lo vimos con ISIS y vimos a los combatientes de ISIS en París en 2015, hace ya casi 10 años. En noviembre, durante el gran ataque al Bataclan y al estadio. Vimos lo que pasó en el periódico Charlie Hebdo, vimos la estación de tren en Madrid, vimos lo de Londres en julio. Ya no es teoría, es realidad. Los europeos están petrificados porque saben que son vulnerables y están penetrados por la yihad. Por la gira, la yihad significa la yihad de la migración. Y solo para aquellos que no lo saben, la yihad no es necesariamente una yihad beligerante, una yihad militar, no necesariamente. La yihad tiene muchas facetas. Qaradawi define al canal qatarí Al Jazeera como la yihad mediática. Qaradawi, líder de la Hermandad Musulmana, falleció hace años y vivía en Qatar tras huir de Egipto. Y él tenía en Al Jazeera, cada semana, una hora completa para esparcir el veneno de la yihad por todo el mundo a través de Al Jazeera. Él definió a Al Jazeera como una yihad mediática y estaba orgulloso de ello, porque si promueves las causas de la yihad a través de los medios, esto es una yihad mediática. La yihad económica es el boicot BDS. Oponerse a las sanciones contra Israel también es yihad económica.
La yihad económica es una parte indivisible de la yihad, no es algo de hoy. Ya en los tiempos antiguos del Islam, la yihad económica era parte de la yihad. Te voy a explicar cómo funciona según el hadiz. En la antigua tradición, hay una pregunta sobre si alguien que va a la yihad va a la tierra de la yihad y alguien lo hospeda. Darle comida, darle un refugio para pasar la noche, darle una ducha y una cama para dormir esa noche y comida para comer. ¿Qué porcentaje de recompensa recibe el anfitrión? Hay debate sobre si el anfitrión recibe un cuarto o un tercio de la recompensa del yihad que obtienen los yihadistas. Alimentarlo, lavarlo y darle un lugar para dormir también es yihad, si no, no puede luchar. El anfitrión participa en el yihad entre una cuarta parte y un tercio. Y si además le da su caballo para llegar a la tierra del yihad, más rápido y fresco, es entre un tercio y la mitad. El apoyo al yihadista es parte inseparable del yihad, damas y caballeros. Quemar iglesias es el yihad de Arsán, en Francia, en otros lugares, y hay algunas iglesias muy famosas que fueron quemadas recientemente. Yihad de Arsán, yihad de nacimiento, tener hijos. Gaddafi dijo: podemos tomar Europa sin disparos con el vientre islámico. Solo tomará más tiempo. ¿Y qué? En el Corán se dice: en Allah más sabirín, Allah está con quienes son pacientes. Existen otras formas de yihad, como la académica, que busca invertir en centros de investigación y comprar políticos y académicos, como ellos hacen. Recientemente se reveló que Qatar invirtió unos 4.000 millones de dólares. En los últimos 10 años en universidades de Estados Unidos, dime qué académico ha dicho algo contra Qatar, si él o su centro o su salario están patrocinados, damas y caballeros. La democracia, que permite que países maliciosos como Qatar se infiltren en el sistema, a veces se convierte en una democracia suicida. Democracia suicida. Y no estoy seguro de que quienes diseñaron la democracia quisieran permitir que países maliciosos como Qatar, Irán u otros penetren el sistema para convertirlo en algo lo más alejado posible de la democracia. Porque ese es su objetivo, convertirnos en Dar al-Islam, la casa del Islam. Si se logra con buenos medios como el dinero, perfecto. Si no, luchemos. Eso enfrentamos hoy. Damas y caballeros, estamos en el mismo hoyo, estamos en la misma lucha, estamos en la misma guerra. Unidos sobreviviremos, divididos todos lucharemos. Muchas gracias.